Podemos entender por psicoanálisis varias cosas. En primer lugar, un saber. Se produce un saber inconsciente. En segundo lugar, un método. Es decir, hay un método para hacer producir ese saber que ignoramos y que no está en ninguna parte, sino que tenemos que hacerlo producir. Y en tercer lugar, quizá lo más importante, es una práctica. Es decir, es una práctica psicoterapéutica, es una práctica también de poder conocer todas aquellas cosas que están de alguna manera reprimidas en nuestro inconsciente, y también se puede aplicar como método a otras disciplinas ya sea para tomar sus conceptos o bien sea para interrogar desde este saber otro tipo de saberes. Muy interesante su pregunta acerca de si se puede definir la literatura desde el psicoanálisis. Yo creo que no, que la literatura es un campo literario de múltiples problemas, muy amplio, de múltiples prácticas, métodos, y que debe ser definida por ella misma, no desde ningún otro saber. Desde el siglo XVIII-XIX se ha intentado reabsorber el campo literario desde el campo médico. Esto quiere decir, se ha intentado psicopatologizar la literatura. Pongo un ejemplo, el Marqués de Sade crea una obra literaria muy polémica, donde hay fantasías sadianas, que hoy las conocemos y que incluso ha dado origen a una forma psicopatológica que llamamos sadismo, ¿verdad? Pero las fantasías sadianas no son el autor, no son la vida de ese marqués. Entonces, cuando nosotros tratamos de psicopatologizar la literatura, eso ha tenido un efecto represivo sobre la literatura y sobre la imaginación. Por ejemplo, en América Latina, lo que fue la literatura decadente fue vista como de gente deprimida, suicidas, depresivos, perversos incluso, y fue literatura relegada y marginada desde el discurso social, a pesar de que tenía un gran valor literario. Entonces, el efecto de psicopatologizar la literatura y de imponerle el psicoanálisis o incluso el discurso médico sobre ella ha sido un efecto represor y nefasto, creo yo, para la imaginación literaria, que debe ser abierta y no sujeta a este tipo de discursos que la oprimen o que la catalogan desde el punto de vista de la enfermedad, ya sea de su autor o de la obra misma. Como yo le decía, es un movimiento que empieza en el siglo XIX y que se ha llamado el movimiento de medicalizar la literatura. Es decir, la imaginación literaria ha sido puesta desde un punto de vista de ser catalogado por la ciencia médica o por el psicoanálisis o por otros saberes como imaginaciones perversas. Entonces, todo el discurso de la perversión afectó al escritor. Es a partir del 69, con Michel Foucault, con Roland Barthes, a partir de toda la semiótica, que empezamos a diferenciar que el autor no es lo mismo, esa función de quien escribe la obra, que es un apéndice de la obra, no es lo mismo que quien escribe. Es decir, la vida de quien escribe no es lo que se refleja en la obra. La obra crea su propio apéndice, que es quien la ha escrito, la función de aquel que ha creado sus propios personajes. Entonces ya podemos diferenciar la vida del autor, el autor de una obra, que no es el mismo aunque haya escrito varias obras. Es decir, un autor es autor para cada obra, no de todas las obras. Es decir, el autor de una obra no es el mismo de la otra, aunque quien las haya escrito sea la misma persona. Entonces creo que es a partir de los 70, más que todo, que podemos hacer esa diferencia entre que lo que se escribe en una obra no remite a la biografía de la vida de un autor. Aunque podemos decir que también existe el género biográfico como literatura, ¿verdad? Que sí intenta realmente explicar la vida a través de la obra. Pero ahí tenemos exactamente el proceso contrario. Por más que la obra sea biográfica, nunca llega a agotar la vida de quien la ha escrito. Hay distintas formas de abordar la relación del psicoanálisis con la literatura. Una era esta que ya yo he mencionado y he dicho, que es la de psicopatologizar la literatura. Pero a mí me gusta mucho una, y es saber que el campo literario ha nutrido al campo psicoanalítico. Y eso es fundamentalmente Lacan quien lo ha mencionado, Jacques Lacan, un psicoanalista francés, quien cuando conoce a Marguerite Duras y se emociona muchísimo con su obra,
literaria, él va y le hace un homenaje, se llama el homenaje a Marguerite Duras y sobre todo con la obra de El arrebato de Olbestein. Y Lacan le dice, usted ha dicho y ha escrito todo lo que yo digo. Entonces eso tendríamos que tomarlo como un homenaje, es decir, la literatura ha precedido aquello que yo trato de teorizar sobre el inconsciente. Entonces esta precedencia del campo literario es muy importante. La literatura, el teatro y el arte, y la música incluso, han nutrido la reflexión de hombres como Freud a partir de 1900 hasta 1939 o de Jacques Lacan ya en el siglo XX, y que han tomado la literatura como un campo de múltiples problemas y preguntas que pueden nutrir las preguntas para interrogar al psicoanálisis. Allí tenemos no un saber que se impone sobre otro, sino un saber que nutre otro campo de saber, creando un campo de problemas comunes. Y creo que esa es la relación que tenemos que establecer, un campo común donde hemos logrado cernir algunos problemas comunes. Yo creo que no separaría la construcción de los sujetos, su propia reinvención de identidades de una función social. O sea, es muy importante que los sujetos para una sociedad sepan construir nuevos modos de estar juntos. Esta es una función que Leo Bersani le da a la literatura y sobre todo a la teoría queer. Y Michel Foucault le ha dado a la literatura una gran función moderna que es la reinvención de sí a través de Michel Foucault. No es despreciable que una sociedad nos ofrezca la posibilidad de reinventarnos, de reimaginarizarnos, de devenir otros, de pensar nuestras relaciones con el mundo y nuestros modos de estar y la diversidad en que podemos construir esos lazos. En ese sentido, lo individual no se contrapone a lo social, se mezclan mutuamente. Pero yo creo que la literatura se le ha dado una función terrible, en mi opinión, que es la del entretenimiento. Es decir, se ha creído que es algo fútil, que es algo no importante. Para mí, yo prefiero ver los libros como un acervo de conocimiento, como estas cajas de herramientas, como nuestros grandes bagajes de conocimiento de nuestra historia, de conocimiento de nuestras identidades, formas de reinvención, formas de práctica, y que incluso hoy están al servicio hasta de la ciencia. Así como estuvieron al servicio del psicoanálisis, hoy día muchas investigaciones etnográficas, psicoanalíticas, muchas investigaciones sociales sobre la memoria histórica no pueden prescindir de la literatura. Es decir, la literatura está allí como una forma de reinvención del mundo, pero que también muestra a ese mundo en una ficción, pero que lo que es curioso, esa ficción a veces es más real que la misma realidad. Entonces creo que esta es la función de la literatura, inventar esas ficciones que serían realmente lo que más se aproxima a la manera de ser cada uno de nosotros.